es que a muchos de los cristianos inclusive hemos tratado de convencer a la gente o de hablarle a la gente o aún a los mismos hermanos de que conociendo a Cristo se acaban los problemas. ¿Sí le ha pasado eso? Que uno trate de convencer a la gente o a los hermanos de que si conoce de Cristo, los problemas se van. Y cuando realmente uno lee la palabra del Señor, no es tan así. Lo que el Señor vino fue a perdonarnos, ¿sí? Pero realmente hay cosas y lo vamos a ver en el transcurso de lo que vamos a leer, de que no es así. Seguimos en esa lucha y los problemas realmente no se van. Porque sí hemos caído de pronto como en tratar de convencer a la gente que conoce a Cristo y los problemas se van y uno realmente, y si somos conscientes, hemos conocido al Señor, pero aún seguimos con cosas y con problemas y con dificultades y con conflictos. Eso es real. Y si lo vemos en la palabra del Señor desde Génesis hasta el Apocalipsis, es así. Todos esos hombres entregados al Señor, pero aún tenían conflictos, aún tenían sus cosas, sus problemas. Pero en eso, me estoy adelantando, pero en eso es donde se va a reflejar lo que tenemos de Cristo. ¿Sí? Listo. Entonces, mientras ustedes van preparando, 2 Corintios 10, yo también voy sacando por aquí mis apuntes, porque todavía tengo secuelas de la gripa. ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos entendiendo. Vamos a seguir teniendo dificultades, problemas. ¿Y qué le pasaba a Pablo como para entrar en contexto un poquito acá? Resulta que el apóstol Pablo tenía muchas iglesias. Y él para dirigirse a ellos pues era a través de cartas, ahí es donde conocemos la carta a los Efesios, la a Corintios, a los Romanos y bueno, las otras. Entonces, pero en esta oportunidad resulta que de él estaban hablando, allá en Corinto, estaban hablando de él. No toda la iglesia, pero sí habían unos que estaban hablando mal de él. Estaban, por decirlo así, descalificándolo, que todo lo que él decía, que algunas cosas de la que él decía no eran así. Entonces había como cierta confusión en esa iglesia, porque claro, imagínense que a nosotros nos digan una cosa, pero otra persona nos diga que no, que eso no es así, que Pablo no tiene toda la razón, que en cierta parte sí, pero en otras no. Entonces uno queda como, y ahí es donde comenzamos, porque entonces ahí es donde entra Pablo y principiando este capítulo dice que Pablo defiende su ministerio. No sé si ahí lo tengan y tiene como ese título. Dice que Pablo defiende su ministerio. Y era eso, porque él quería ver que lo que él decía, que como él actuaba, era conforme a lo que el Señor quería. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a 2 Corintios 10:1. Ahora sí, Brian, hágame el favor. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente, yo mismo que según dice, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. ¿Sigo? Listo. Si la pastora me da el favor y esa era la nueva versión y la Reina Valera. Yo, Pablo, os ruego por la macedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde, entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Listo. Me gustó este versículo, a lo largo vamos a ver la nueva versión internacional, pero este versículo me gustó en esta versión porque habla de la mansedumbre, ¿sí? Y la mansedumbre es bondad, gentileza, tener dominio propio, ¿sí? Porque es ser manso. El que es manso no es porque de pronto, no tengo fuerza para hacer cosas, no, soy como débil, porque a veces uno asocia como la mansedumbre como el que no hace nada, como el que quieto ahí, no.
más bien es como el que tiene dominio, aunque tiene fuerza y porque el Señor es poderoso, pero también, pero Él es manso. El Señor Jesucristo era poderoso, pero Él es manso, entonces no quiere, entonces es como ese contraste, ¿no? Y también la ternura, la mayoría de veces que yo, pues porque uno dice tan tierno y uno lo asocia como con un niño que es cariñoso y que todo lo que hace es como un niño, y uno esa ternura, pero dice que yo buscaba y decía que en las escrituras está íntimamente ligada a misericordia y compasión, ¿sí? Eso era lo que, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pablo estaba actuando con misericordia y bondad. ¿Por qué? Porque recuerdan que Pablo había sido de los que atacaban a la iglesia. O sea, él era al contrario. Él antes atacaba a la iglesia, pero ahora él estaba siendo atacado por la iglesia. ¿Sí? Ahora él estaba en otra posición. Antes él atacaba a la iglesia y ahora aún, no toda la iglesia, ¿no? Pero algunos integrantes de la iglesia estaban siendo atacados por él, a él. Y por eso él dice, yo vengo con misericordia. ¿Por qué? Porque él sabía que no era tener misericordia, porque él ya no había tenido misericordia. Él en algún momento había actuado sin misericordia, cuando había mandado matar a algunos cristianos. Él sabía, y por eso nos damos cuenta cómo era, y él actuaba con bondad, porque él en algún momento así había actuado. Y yo creo que nosotros nos identificamos con eso, porque en algún momento nosotros ahora actuamos con misericordia y bondad por la gracia de Dios que nos ha dado, porque nos ha puesto eso en nuestro corazón, porque el Espíritu de Dios ahora está en nosotros. Pero en algún momento nosotros actuamos también sin, y entonces por eso era que en este primer versículo Pablo aclara, yo actúo con ustedes con misericordia, con bondad. Entonces era para reflejar eso, pero ¿quién es el misericordioso? El más grande en misericordia, el más grande en bondad. Pues Cristo, ¿sí? Y ya era Cristo que estaba actuando en Pablo, era un Cristo que ya se estaba reflejando en ese interior. ¿Listo? Vamos con el segundo. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido, como me han propuesto, sé como algunos que opinan que vivimos en un criterio meramente humano. Listo. ¿Qué pasaba? Ahí los que estaban criticando en Corinto a Pablo, estaban diciendo, Pablo es uno allá, pero es otro acá, ¿sí? Cuando viene aquí con nosotros, cuando viene aquí a Pasión por su presencia, es uno, y ahí sí es así, y todo lo que dice, pero él estando lejos, no es así, ¿sí? Entonces él dice, no, yo soy así allá y soy hacia acá. Era una misma persona, tanto lejos como cerca. No tenía como una doble cara o un doble ánimo o una doble personalidad, tanto presente o ausente. ¿Sí? Eh, entonces ahí es donde Pablo trata, o sea, él se siente intimidado. Él se siente intimidado porque de él están hablando. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando hablan mal de usted y uno sabe que no es así, pero cómo trata de mostrar que realmente no es lo que están hablando, no es lo que están diciendo de parte de mí, sino que es totalmente lo contrario. Entonces, pues Pablo, carnalmente uno qué haría, se defiende, hace otras cosas, pero vamos ahí al paso. Vamos con el tercero. 2 Corintios, versículo 3. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batalla como lo hace el mundo. Sí, entonces esas son las batallas. Nosotros que hubiéramos hecho naturalmente, ese era el 3, ¿cierto? Naturalmente que hubiéramos hecho, o uno que hace cuando hablan mal de uno y uno sabe que no es así, porque puede ser que hablen mal, pero es cierto, ¿sí? Pero supongamos que están hablando mal y no es cierto. En ese caso, ¿uno qué haría? ¿Qué haría uno? Se defiende. ¿Y cómo? ¿Cómo se defiende? Entonces yo me imagino que si yo conozco a sus hermanos en el otro lado, venga, pero ¿quiénes son? Ya, si ahí fuera actualmente uno, venga, consígame el número porque yo lo tengo que llamar. Eso no se queda así.
lo tengo que poner en su posición, ¿sí? ¿Quién es la mamá? ¿Quién es el papá? ¿Tiene hijos? Porque eso no se queda así, ¿sí? En serio. Sí, o sea, ahí es donde uno entra humanamente a hacer cosas. Entonces, Pablo, ¿qué quería ver? Él estaba actuando como Cristo, porque si uno ve, Cristo nunca hizo como algo de atacar, de juzgar, no, ¿sí? Entonces, por eso él habla de como de esas cosas bonitas. Hay dos formas, ¿cómo digo yo? Sí, de operar o de actuar. Una es la parte carnal, humana, adámica, mundana, ¿cómo más se diría ahí? Y otra parte es la espiritual, ¿sí? Entonces ahí vemos que Pablo, si hemos visto el problema, ¿no? Que a él lo estaban atacando por algo que él no hacía, porque él estaba actuando correctamente. Sí, entonces, ¿él qué hace? Él está actuando espiritualmente. Si vemos hasta ahí que él está actuando como Cristo lo haría. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Que nosotros también debemos de actuar de esa manera. Por eso decía yo, nosotros qué haríamos si nos dicen que nosotros estamos diciendo algo que no hemos dicho. Nosotros actuamos mal, estaríamos, como lo decía ahorita, estaríamos actuando carnalmente, ¿sí? Porque uno humanamente actúa así. Entonces ahí es donde nos tenemos que identificar en qué hombre estamos operando, si en el natural o en el espiritual, ¿sí? Ante una situación como esa, de que nos estén juzgando por algo. ¿Listo? A ver, el cuarto. Versículo 4. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Listo. Dice que cuando actuamos carnalmente, no necesitamos de Dios, ¿sí? Ante una discusión, ¿será que una persona, veámoslo desde un punto de afuera, veamos que hay una discusión afuera, que están acusando a alguien y ese lo trata mal, le dice todo, como dicen por ahí, le dice que hasta de que se va a morir. ¿Será que ahí está actuando qué, carnal o espiritualmente? Sí, claro. Cuando nosotros estamos en eso, la gente va a identificar nosotros en qué hombre estamos operando. Cuando nosotros vemos actuar a veces a gente que está siendo juzgada, le están diciendo cosas y la persona se mantiene sereno o se mantiene calmado, pues uno, si le dicen una grosería, uno espera que le responda con una más grande. Si le dice que doble, el otro le va a responder con, ¿sí? Entonces, pero cuando al contrario, cuando a esa persona le dicen una cosa bien grande y él se queda callado, es sumiso y dice, espera, porque, o sea, ahí sí, para pelear se necesitan dos y se queda, uno dice, venga, pero ¿cómo así? ¿Lo trataron mal y no se va a defender? Todo lo que le dijeron y callado, uno dice como que, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Entonces, veamos cómo podríamos nosotros mostrar ahí a Cristo. Ahí es un punto, ¿sí? Porque ahí Pablo está mostrando, el apóstol Pablo está identificando, los está haciendo quedar mal a los que están diciendo cosas, ¿sí? Contra él. ¿Por qué? Porque él no está actuando carnalmente, él está actuando espiritualmente. Él no se está defendiendo. Yo diría que Cristo lo está defendiendo a él. ¿Por qué? Porque él está con la verdad. El quinto. Versículo 5. Pero espéreme un momentico. Entonces, porque me faltó un poquito ahí. Entonces, carnalmente no necesito a Dios. O sea, yo para responderle a otro, así no sea con groserías, no necesito de Dios. ¿Sí? Yo me puedo defender yo solito. ¿Sí? Si alguien me está juzgando, oiga, venga, usted qué es lo que está diciendo y decirle, no, eso no es así, tal cosa. ¿Sí? Ahora, espiritualmente, hay armas espirituales, ¿sí? Aún físicamente Pablo si hubiese podido defender de esos hombres, ¿sí? Los habría podido mandar, ¿sí? Les habría podido amenazar o decirles, se van de la iglesia o yo no vuelvo. Si cuando yo vaya ellos están ahí,
entonces mejor no voy. Y cosas así que uno podría hacer humanamente, ¿sí? Sin ser tan trágico. Pero también hay armas espirituales, ¿sí? En Efesios 6, del 12 al 8, y vamos a ver que Pablo actuó de esa manera. A ver, la pastora me ayuda con Efesios 6, del 12 al 18. Esa lo hemos leído, creo que es. A ver, Brian, hágame el favor. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firme, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegido por la coraza de justicia y calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo, esto tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el caso de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos. Ahí nos dimos cuenta que el apóstol Pablo identificó que los enemigos no eran directamente esas personas, ¿sí? Ellos estaban siendo utilizados por fuerzas espirituales. ¿Por qué? Porque es que Pablo estaba haciendo una obra pues estupenda, porque era que él estaba ampliando, él estaba llevando el conocimiento del evangelio, de la palabra de Dios, como llamamos, a la gente que no lo conocía, a donde no se había predicado. Entonces el enemigo pues no quiere, el enemigo no va a querer que Pablo siguiera extendiéndose, él quiere de alguna forma retener eso. Entonces por eso Pablo identifica eso y por eso él habla de esa manera, porque Pablo estaba actuando de esa manera. Él tenía estas armas, él era un guerrero, él tenía esas. No creo que él iba a hablar sin orar, no creo que él iba a mandar una carta así primero, venga, esto está de acuerdo con el Señor que me ha hablado, el Señor que me ha dicho, cómo estoy llevando la verdad de Cristo, cómo estoy dando un testimonio, sino que él está cumpliendo, él está como con ese traje, ¿sí? Él está con ese traje, imagínense, ese hombre orando, pues cuando leemos de Pablo fue como el apóstol, después de los 12, como el que sobresalió más alto. Entonces nosotros debemos tener esa armadura, porque ahí está escrita en Efesios, que era otra carta a los Efesios, pero muy seguramente pues eran cosas que tanto en una iglesia como en la otra los identificaban, y que a nosotros pues también, ¿sí? ¿Por qué? Porque no somos excluidos. Si está esa armadura, para que de pronto la lean detenidamente, es esa que nosotros debemos tener, y lo de la palabra, lo de la oración, el calzado, a dónde estamos yendo, a dónde estamos caminando, lo que nos protege, bueno, en sí todo lo que recurre y conlleva a tener la armadura. Y era un Pablo que tenía eso. Entonces él identificó que estos hombres o mujeres que lo estaban difamando no eran como tal la persona, eran seres espirituales que los utilizaban, ¿sí? Y nosotros también debemos utilizar, porque si hay veces uno ve la persona, no, es que fulano es el que me hace, fulano es el que me dice, es que si yo fuera, pero debemos de identificar eso, que no es la persona, ¿ok? Vamos con el 5 ahora sí, Brian. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. No eran argumentos de Pablo, eran argumentos de Dios, ¿sí? Porque Pablo no iba a ir allá a defenderse, porque es que lo que él estaba hablando era la verdad. Les estaba hablando de una forma de comportamiento, se puede decir, no sé si sea la palabra de cómo comportarse ante, o más bien de demostrarle lo mal que estaban ante Dios y cómo debían de corregir sus vidas. Porque era que los que lo estaban difamando decían que él no hablaba la verdad, entonces él le tocaba decir, sí, lo que yo digo es la verdad. Entonces
Pablo no estaba llevando él como tal, sino que estaba llevándole la palabra de Dios a esa gente, pues para que fueran liberados, libertados, para que fueran salvos. Y todo pensamiento debe pasar por el filtro de la palabra del Señor, y eso es lo que debemos de hacer nosotros en todo lo que hacemos, ¿sí? ¿Qué dice Dios? ¿Sí? Y en un conflicto como el que tenía Pablo, él tenía que identificar qué dice Dios ante eso. Porque es que él estaba mostrando a Cristo. Él no se estaba mostrando como Pablo, ¿sí? Porque él ya había estado como anticristo, podríamos decir. Él estaba actuando. ¿Recuerda cuando fue el llamado de él? Que dicen, ¿por qué me persigues? Él estaba atacando era a unos cristianos y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Porque él se identifica, él ya en ese momento era contra. Ahorita, en el momento que él está escribiendo la carta, era a favor, ¿sí? Entonces ahí está, él lleva la verdad, él lleva la palabra. Sigamos con el siguiente, el 6, creo Y que es. estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia, una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Yo leía este versículo y la verdad, les soy sincero, no lo entendía muy bien porque dice, y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Entonces yo decía, ¿cómo así? Cuando ustedes todos sean obedientes, voy a castigar la desobediencia. Y yo, venga, ¿cómo así? Y yo, pero le echaba y lea en una versión y lea en otra, cual. Y no, resulta que, claro, yo caí en cuenta. Cuando, supongamos, cuando todos ustedes sean obedientes, ¿a quién voy a castigar? A ninguno. A ninguno, porque ya todos están en obediencia, ¿sí? Entonces por eso ahí él habla como con misericordia, porque ¿a quién voy a castigar? Él dice que voy a castigar a la desobediencia. Cuando ustedes sean obedientes, o sea que, pues ahí lógicamente si ya todos son obedientes, ¿sí? Entonces uno mira que el que sea obediente, el que escucha la palabra, ¿a quién? Si estos hombres que lo estaban acusando después dicen, oiga, sí, Pablo tenía la razón, me arrepiento, discúlpeme, ¿a quién iba a castigar? A ninguno, ¿sí? Entonces vemos cómo es Cristo, ¿sí? Porque nosotros debíamos de ser castigados por nuestro pecado, ¿sí? La paga del pecado es muerte, ¿sí? Pero ¿a quién va a castigar si nosotros ya tenemos a Cristo, si ya está nuestro Redentor, si ya tenemos a nuestro Salvador? Pues a ninguno, ¿sí? Entonces, sí, pero ¿cómo así? Listo, sigamos con el siguiente. Fíjense en lo que está en la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él. Como Él. Eh, Pablo identifica que lo que los está separando, esa discusión, ese conflicto, no es de, ¿qué digo yo? No es de usted para allá y yo para acá, sino que habían cosas en común. ¿Por qué? Porque anteriormente veíamos que ellos estaban siendo influenciados, estos hombres, por fuerzas espirituales, pero él sabía también que si se arrepentían, pues listo, no había lío, ¿sí? Entonces aquí tenían cosas en común. Dice que, eh, como decía el 7, fíjense en lo que está a la vista, si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él, ¿sí? Entonces, era que tenían una diferencia, sí, que de pronto él era como el perjudicado, por decirlo de alguna manera, sí, pero pertenecían a Cristo, porque es que estaban allá en la iglesia, ¿sí? Entonces, eso es. Entonces, nosotros, eso, tampoco no entremos en discusión por ahí de pronto con algún cristiano que haya una diferencia, que de pronto nos digan a nosotros, no, pero es que ustedes, ¿qué digo yo? No danzan. De pronto más adelante danzamos, ¿sí? Pero sí, de pronto o nosotros podamos juzgar a alguien por otra cosa. No, pero es que ustedes están mal en esto. Espere, porque si de pronto el Señor les alumbra, el Señor les revela, listo, ya. Pero no entremos en esa discusión.
Listo, el 8, Brian. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad, más de la cuenta, autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y para la destrucción de ustedes. Dice que el Señor concede autoridad que anda conforme a las escrituras y la debemos de saber administrar. Realmente, yo creo que en algún momento la pastora nos explicó de que cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, nos convertimos en un soldado. ¿Sí se acuerdan de pronto de esa predica? Porque es que entramos a esa milicia, ¿sí? Es como si nos inscribiéramos a un batallón, ¿sí? Entonces comenzamos ahí. Entonces, el Señor nos da una autoridad. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, recuerden que el Espíritu Santo, que nosotros nos volvemos moradores o somos morada del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es autoridad, el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Y cuando estamos obedeciendo, esa es la autoridad. El Señor nos dice que podemos echar fuera demonios, sanar enfermos. ¿Tenemos o no tenemos autoridad? Claro, claro que sí. Entonces, esa es autoridad. Entonces, ¿cómo no iba a tener Pablo esa autoridad allá? ¿Sí? Entonces, eso. La autoridad no es como en el mundo. Pablo en ese momento, para llevar el hilo, Pablo en ese momento no quería ser autoritario. ¿Quién manda aquí? ¿Quién es el apóstol aquí? ¿No? ¿No? Él era con humildad, con mansedumbre. Él se había ganado la autoridad, no la estaba imponiendo. Él se había ganado la autoridad. ¿Por qué? Porque tenía a Cristo. Nosotros tal vez nos vean en poco, y no, esto no es motivación. Puede que nos vean en poco, pero tenemos la autoridad, y tenemos la autoridad de Cristo. Tenemos la autoridad del Espíritu Santo. Imagínense que tenemos la autoridad para echar fuera demonios. Ya eso es espiritual, ni siquiera es natural. Una autoridad natural no, pero tenemos una autoridad espiritual. Y no es por nosotros, es por Cristo que vive en nosotros. 9 hasta el 11, que está ahí. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie, y como orador es un fracaso. Tales personas deben darse cuenta de que lo que somos por escrito estamos ausentes, lo seremos con hechos estando presentes. Amén. Aquí vuelve y repite, ¿sí? Dice que lo que decían las cartas, ellos lo cumplían en persona, ¿sí? Claro, es que Pablo, él en algún momento atacó la iglesia, ahora estaba siendo atacado. Entonces, él sabe. Si han escuchado de pronto algún testimonio de que digo yo, de un brujo, cuando dan esos testimonios, cuando se han convertido a Cristo, como que dice, uy, todo eso se veía ya claro, porque ellos saben, ellos estuvieron en la profundidad del mal, que ahora están en el bien y conocen esas cosas y hablan con propiedad. Lo mismo Pablo le pasaba acá, hablaba con propiedad de las cosas. Él sabía que lo que estaba haciendo era a favor de la iglesia, porque en algún momento estaba en contra de la iglesia. El apóstol vivía siempre en comunión con el Señor y no cambiaba de parecer dependiendo de las circunstancias. O sea, él se había convertido, pero de verdad, verdad. Él no se había convertido por un milagro, no se había convertido porque de pronto se le sanó, porque de pronto no tenía para comer y de pronto alguien llegó y le dio, no. Él se ha convertido porque creyó en Cristo, porque sabía del Salvador, porque él sabía de lo que era realmente Cristo. Él sabía de lo que él había atacado y que ahora era ese convencimiento que él tenía. Y es ese convencimiento que de pronto debemos tener nosotros para seguir adelante, para no menguar, que a pesar de las circunstancias, hacerle para adelante. Esa era la convicción que Pablo tenía. A ver, el 12 y el 13 de Brian. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. A medirse con sus propias medidas y compararse unos a otros, no saben lo que hacen.
Nosotros por nuestra parte no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo de Dios, no accionado según medida, en el cual también ustedes están incluidos. En estos dos versículos, Pablo identifica que estos hombres se quieren como sobresalir, ¿sí? Quieren como ponerse en sobre él o quitarle, no sé, como lo importante que era él. Pero realmente yo me doy cuenta que él no estaba defendiendo su posición. Él estaba defendiendo era la posición de Cristo. Él estaba defendiendo era lo que Cristo quería para esa iglesia. Pero entonces él estaba en contra de lo que ellos querían, ¿sí? De jactarse. Es que yo sé más, es que yo ya sé, es que… Y debemos de tener cuidado nosotros con eso cuando vamos adquiriendo conocimiento, porque hay veces nos podemos jactar de un nuevo, nos podemos jactar de un hermano, nos creemos más que los otros cuando no. Realmente aquí Pablo no, eso no le interesaba a él. Él quería era imponer lo que quería Cristo, ni siquiera a él, sino era lo de Cristo, sin jactarse él. Entonces me gustaba porque él lo quería hacer con humildad, como decía el primer versículo, con mansedumbre, con bondad. Esa era la forma que Pablo tenía y esa es la forma que tiene Cristo y es la forma que el Señor nos invita a que lo hagamos ahora. Porque sí, hay veces uno ve ahora actualmente y no, de pronto no nos corresponde a nosotros ni juzgar ni nos esté afectando, pero sí uno ve hay veces pastores o esto que quieren imponer cosas, que quieren hacer, que si no es así como yo hago, cuando realmente el Señor con mansedumbre, con bondad, con paz, ¿sí? Eso es la forma. Listo. A ver, Brian, 14 hasta al 16. Si no hubiéramos estado entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando estos límites, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarle el Evangelio de Cristo. No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que según vayan creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente para poder predicar el Evangelio más allá de sus regiones sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. El propósito de Pablo era extender el reino principalmente. O sea, realmente Pablo estaba para eso. El llamado de Pablo había sido para extender el reino, para llevar la palabra allí, para llevar la palabra a otra ciudad, la palabra a otra ciudad. Pero ese era su freno el que le estaban colocando, de hacerlo quedar como mal, de intimidarlo. Y a nosotros, ¿qué nos corresponde? Nosotros también hay veces hemos caído en predicarle a otros cristianos o a aquellos que tratemos de llegarle a las personas que no conocen, porque este era el llamado de Pablo, ¿sí? El llamado de Pablo era ir a otras ciudades donde no se había hablado del evangelio, donde el evangelio no había llegado. Pero ese era el freno que le están colocando, tratándolo como de por debajear, para frenarlo, para que no lo pudiera hacer, ¿sí? Entonces, ahí Pablo dice, ¿no? O sea, nosotros queremos llegarle a esa gente donde no ha llegado el evangelio, ¿sí? A nuevos, ¿sí? Entonces, ese es nuestro consigna esta noche, ¿sí? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Y lleguemos a esa gente nueva que lo necesita, ¿sí? Pues si no nos vamos a encontrar con ese chicharrón que tenía Pablo, de que otros, que no, que es que yo ya sé más que usted. Cuando uno llega a un lugar donde ya conocen, se va a encontrar uno con esos choques. Pero ¿qué me va a enseñar si yo ya sé? Yo llevo tantos años en el evangelio y mi pastor es fulano. Y entonces no, ya como que ahí hay un freno. Pero entonces eso, a los nuevos, hablemosle a los nuevos, a los que no, y hay veces más, como que es más llevadero. Listo, Brian, y el 17 y el 18, ya para terminar. Más bien si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no he aprobado, el que se recomienda a sí mismo, sino aquel que se recomienda en el Señor.
¿quién será el que recomienda al Señor? Porque nosotros nos podemos recomendar a nosotros mismos. Yo puedo decir que yo soy el mejor, que yo ya me sé los libros de la Biblia, que ya me sé el Padre Nuestro, que ya me sé, ¿sí? Y entonces yo puedo gloriarme en eso y decir que yo no robo, pero realmente eso no me lo va a aprobar el Señor. Entonces, ¿a quién aprobaría el Señor? El Señor aprobaría a aquel que es sincero, a aquel que aún teniendo sus dificultades dice, sí, tengo mis dificultades, pero quiero cambiar, quiero pedir perdón. Como estoy viviendo no está bien. Yo creo que sería de pronto un aprobado por el Señor. ¿Por qué? Porque es que está siendo como la palabra que decía el pastor, vulnerable. Está reconociendo que necesita de un Salvador, que necesita de alguien que le ayude. Porque eso podía pasar con estos hombres que estaban calumniando a Pablo. ¿Qué les faltaba? Arrepentirse. ¿Qué les faltaba? Darse en cuenta. De pronto cuando Pablo les habló, oiga, sí, nada más, ¿sí? Nada más, no necesitaban nada más en su condición. Entonces, ese es el pleito de Pablo. Quería explicarlo porque yo viendo, oiga, pero Pablo, un apóstol y con ese tipo de cosas, pues claro, porque muchas veces nosotros creemos y pensamos que un pastor no tiene problemas. Y también los de afuera creen que los cristianos no tenemos problemas. Y este Pablo tenía problemas y en la que estaba metido, no por culpa de él, sino por llevar la verdad. Y ahí ven, nosotros nos metemos en problemas por decir y hablar la verdad, ¿sí? Pero Dios nos defiende, así como defendió a Pablo. Porque ahí sigue, o sea, en el otro versículo sigue, porque yo dije, como que chévere poder identificar 5 pasos para solución de conflictos, pero yo dije, no, es que todos no podemos solucionar los conflictos de la misma manera, ni son los mismos. Entonces yo veía, es pegados del Señor, actuando como el Señor nos ha dicho, llenos del Espíritu Santo. Esa es la forma que podemos solucionar un conflicto como lo solucionó Pablo, ¿sí? Pablo no se trató de defender, Pablo quiso mostrar a Cristo. Pablo no quiso imponer. Pablo dejó que, ahí sí como dicen, que fluyeran las cosas, porque él sabía, él tenía la autoridad, él sabía que él iba a ganar. Entonces yo concluía que en un pleito o discusión nadie gana. Pues si el ganador es Cristo y si Cristo gana, nosotros también ganamos. Amén. Amén. Vamos a orar conforme a esto. Padre amado, te damos gracias, Señor. Porque tú has ganado, Señor, todo conflicto que tenemos en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque ha venido a nosotros y ya no queremos nosotros jactarnos, enorgullecernos, querer mostrar nuestra personalidad, querer